Muy buenas noches, amigos de Revelando la Historia. Esta vez el tema del programa es la Constitución de 1917, que como ustedes saben se celebró el pasado 5 de febrero y esta carta magna que nos rige fue promulgada por el jefe máximo Venustiano Carranza en Querétaro, en donde el Teatro de la República se llevaron a cabo las sesiones para elaborar este importante documento. Revelando la Historia presenta una conversación entre el historiador, nuestro conductor, el arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto, y nuestro invitado, el licenciado José Vélez Laredo, jurista y catedrático que nos hablará de la Constitución desde el punto de vista jurídico. Muy bueno, amigos, también de presentarles a ustedes, a los constituyentes hidalguenses que asistieron a Querétaro representando a nuestra entidad. Entre ellos destaca el poeta revolucionario Alfonso Cravioto, quien fue diputado por Pachuca en este histórico acontecimiento. Esta Constitución tiene ya 98 años y es una de las más antiguas de América. Por supuesto, ha tenido varias actualizaciones, amigos, y eso lo hablará el licenciado Vélez Laredo. Y bueno, amigos, les leeré el currículum del licenciado Vélez Laredo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, especialista en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México, cursando actualmente el doctorado en Política Criminal por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Veracruz. Es académico, maestro de varias asignaturas en Derecho. Nuestro invitado de esta noche ha desempeñado varios cargos: subdirector de Prevención y Readaptación Social del Estado de Hidalgo, director del Centro de Readaptación Social para Adultos del Estado, tesorero municipal de Santiago Tulantepec, Hidalgo, secretario de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral de nuestro Estado de Hidalgo, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo, director general del Centro Universitario Siglo XXI, director del Centro Universitario Hidalguense, rector de la Universidad Iberomexicana del Estado de Hidalgo, consejero suplente al Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Ha sido coordinador de asesores del Congreso del Estado de Hidalgo de las 59, 60 y 61 legislaturas. Actualmente director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Conferencista, instructor de ICADEP. Y bueno, amigos, Revelando la Historia también tendrá la sección conducida por nuestro compañero licenciado Abraham Chinchillas, que nos hablará de la literatura y los libros acerca del tema, así como las efemérides respectivas. Pasamos los micrófonos al arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto y nuestro invitado de esta noche. Amigos, muy buenas noches. Está usted en su programa Revelando la Historia. Amigos, como ya les explicó la arquitecta Ivonne cuando introdujo el programa, estamos para platicar con ustedes esta noche sobre la Constitución de 1917 y las cosas que hay alrededor de ella, de tipo social, de tipo político y de tipo histórico. Bueno, me da mucho gusto que esté con nosotros el licenciado José Vélez, a quien también ya la arquitecta presentó y leyó su palmarés. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Gracias a usted, arquitecto, por la invitación. Bueno, licenciado, mire usted, quisimos invitar a un abogado de muchos conocimientos, como lo es usted, una persona que nos pueda hablar sobre la importancia de la Constitución. Pues su servidor conoce un poco la cuestión histórica, pero no soy abogado, de tal manera que nuestro especialista en Constitución el día de hoy es el licenciado José Vélez, con quien hemos tenido un trato y que es una persona muy respetuosa y muy preparada. Licenciado, vamos a entrar en tema, la Constitución de 1917. Esta se produce prácticamente al término de la Revolución Armada, al término de las dos revoluciones, la maderista y la constitucionalista. Una vez derrotado Victoriano Huerta y sacado del país, don Venustiano Carranza, que era el líder en ese momento del país, llamado primer jefe, convoca en Querétaro a un Congreso Constituyente, para lo cual pide a todos los estados pues que hagan sus elecciones y voten para elegir diputados al constituyente de Querétaro. Y bueno, pues se hace ahí una constitución que hasta la fecha es la que nos rige. Vamos a ir entrando en temas diversos.
Yo le quiero preguntar al señor licenciado Vélez respecto a este tema. ¿Cuál es la importancia que usted cree que tiene la Constitución para la vida de nuestro país, señor? Antes, si me lo permite, arquitecto, yo quisiera hacer una precisión. Venustiano Carranza no quería una nueva Constitución. Venustiano Carranza lo que quería era reformar la Constitución de 1857, porque a su juicio tenía varios errores, sobre todo en relación con el juicio de amparo y la suspensión del acto reclamado, de la que mucha gente abusaba. Se hacía un uso excesivo y abusivo de la suspensión que concede la Justicia de la Unión respecto del acto reclamado. Y esto lo podemos nosotros comprobar simplemente con leer la carta de presentación de Venustiano Carranza ante el Congreso Constituyente de 1916 en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Él, con toda claridad y precisión, simplemente somete a la consideración del constituyente una serie de reformas a la Constitución de 1857. Finalmente, el producto se le llama una nueva Constitución, muy respetable el nombre también, pero a mi gusto personal no es más que la del 1857 con algunas adiciones y reformas. ¿Cuál es la importancia de la Constitución? Nos dice usted. Pues es una importancia primordial. La Constitución es la ley suprema, la Carta Magna, el estatuto jurídico más importante de un país y el que establece además un proyecto de nación. Claro, no se puede concebir entonces una nación civilizada en la que manden las leyes si no hay una Carta Magna que, como dice usted, estructura, establece qué proyecto y qué tipo de país queremos. ¿Cuál es el tipo de país que nos da la Constitución, licenciado? De acuerdo al artículo 40 de la Constitución, a nosotros se nos es dado a escoger, nosotros elegimos formar una república representativa, democrática, federal y además ahora, después de la última reforma del artículo 40, laica. Ese es el tipo de país, el tipo de nación que se nos da a los mexicanos por la Constitución. Bien, podemos analizar uno por uno, licenciado. Una constitución federalista, eso quiere decir que tiene estados independientes unidos en una federación. ¿Estoy bien? Exactamente, los estados forman un pacto federal, se agrupan, se unen, conservando al interior su autonomía, forman un Estado federal al que todos se someten. Y yo digo entonces, de ahí viene un gobierno federal. Exactamente, de ahí nace el gobierno federal y los gobiernos estatales. El gobierno federal tiene un respeto absoluto hacia el régimen interior de los estados y los estados un sometimiento al gobierno federal, pero por voluntad propia, porque ellos así lo eligieron al constituirse como una federación. Muy bien. Dice también usted que es representativo. Eso explíquenos más, por favor. Mire, anteriormente el voto de los mexicanos no era representativo, perdón, no era directo. Se nombraban representantes para que votaran por nosotros. Como en los Estados Unidos, ¿no? Así es, como en los Estados Unidos, pero eso no es el representativo. El que sea un Estado representativo o una república representativa quiere decir que el artículo 39 con toda precisión dice que la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo. Pero luego el 41 nos dice que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión en el caso de la Federación y estatales en el caso de los estados. ¿Por qué? Porque es imposible que 106 millones de mexicanos nos reunamos en un solo lugar y más imposible todavía que nos pongamos de acuerdo. Como esto no es dable, entonces se buscó la manera de que fuéramos representados para votar nuestras leyes y tomar los acuerdos de trascendencia para el país. Entonces, cuando nosotros acudimos a la urna, lo que hacemos es ir a elegir nuestros representantes, diputados y senadores, presidentes y gobernadores, son nuestros representantes.
nosotros les damos la facultad de representarnos. Les cedemos la soberanía que nos pertenece para que ellos hagan uso de esta soberanía a través de los 3 poderes que les va a tocar integrar. Por eso es representativa. Bueno, esto qué bueno que lo comenta el señor licenciado Vélez, porque yo tengo algunas opiniones. De repente surgen por ahí algunos grupos que quieren, por ejemplo, entrar al Congreso, a la Cámara de Diputados, con unas ideas o con unos propósitos. Y se les olvida que quienes están ahí, precisamente, los diputados en la Cámara de Diputados y los senadores en la de ellos, pues están representando a la nación, o sea, al pueblo. Y que no es posible que haya una sobrerepresentación o una doble representación. Claro que se tolera, se permite, me parece muy bien que se les permita opinar y todo, pero no se nos olvide que los únicos que pueden emitir leyes, aprobar decretos y otros asuntos, modificar leyes, son los propios diputados que han sido electos. Por cierto, licenciado, que viene en el mes de julio elecciones para elegir diputados federales. Así es, viene una elección para renovar el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, porque los senadores duran 6 años. Sí, claro. ¿Sí? Pero bueno, esto que usted dice, yo difiero de su manera de pensar. No es que haya una sobrerepresentación. Lo que hay, y hay que decirlo claro, es una falta de cumplimiento de la protesta que rinden ellos al tomar posesión como diputados o como senadores. Ellos protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y no lo hacen. Ellos obedecen a criterios partidistas o personales, sí, o personales, a intereses de otro tipo, y no a los legítimos que fueron quienes les dan la soberanía. El pueblo es el dueño de la soberanía y a ellos se les olvida, al grado de que se nos permite, inclusive en el artículo 39, cambiar o modificar la forma de nuestro gobierno cuando queramos. Pero lamentablemente el pueblo ignora estas disposiciones, no las comprende, y por eso ellos hacen lo que quieren y desvirtúan el objeto de estar representándonos en las cámaras y se dedican a los intereses partidistas, intereses personales, intereses de grupo, pero ponen en último lugar al interés del pueblo, que es quien los eligió y a quien están representando. Así es. Amigos, estamos platicando sobre la Constitución, porque pues en estos días se conmemoró el 5 de febrero, es el Día de la Constitución. Vamos a salir un corte, no se vaya, estoy con el licenciado José Vélez platicando sobre este tema. Aquí estamos en el programa Revelando la Historia, amigos, platicando con el licenciado José Vélez sobre la Constitución. Mi siguiente pregunta para el licenciado, de acuerdo a lo que acaba de expresar, es ¿cuál es el fundamento en la Constitución de los partidos políticos? ¿Están fundamentados o porque la interferencia que tienen los partidos políticos en la vida pública del país es muy notable? Ya lo vimos precisamente ahorita, ¿no? Que muchos de los representantes en las cámaras obedecen más a la consigna de su partido que a la voluntad de la gente. ¿Cuál es la participación o cómo están fundamentados los partidos políticos, licenciado? Los partidos políticos están fundamentados en el texto del artículo 41 de la Constitución, al grado de que podríamos llamar, sin salirnos del tema, como a las leyes electorales como leyes reglamentarias del artículo 41 de la Constitución, porque las leyes electorales lo que hacen es regular lo que establece en principio la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41. Y de ahí se desprende todo, los organismos electorales, el funcionamiento y todo lo demás que tiene que ver con la renovación de los poderes. Muy bien. Bueno, señor licenciado, después decía usted que la república en la que estamos constituidos tenía la característica de ser federalista, representativa y democrática. Democrática, mire,
el mismo artículo 39 nos dice que todo poder público dimana del pueblo y se establece para beneficio de éste. Aquí quiero hacer una pausa y decirle que yo en el aula, yo soy maestro de teoría del Estado, y critico esta redacción y digo que es el gran mito de la Constitución, porque para mí no todo poder público dimana del pueblo. ¿Por qué? Porque no elegimos jueces y magistrados. En algunos foros en que lo he dicho me dicen que estoy loco, que quiero partidizar la justicia, que quiero politizar la justicia, pero bueno, en los Estados Unidos se eligen, sí, claro, y eso no quiere decir que otros países ni partidizaron ni politizaron la justicia. Entonces, ¿por qué no decirlo con toda claridad? Por eso es el gran mito. Es decir, el poder ejecutivo y el poder legislativo dimanan del pueblo y el poder judicial dimana de los otros dos, porque es el ejecutivo quien propone y el legislativo quien aprueba. Entonces, bueno, de esta manera, entonces, se eligen a los representantes que van a ocupar los cargos de presidente, de gobernador, de diputado y de senador. ¿Sí? ¿Por qué es democrática? Lo acabo de decir, el artículo 39 dice gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo dice en otras palabras. Al decir todo poder público dimana del pueblo, quiere decir es un poder que viene del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Entonces, el concepto clásico de la democracia, de que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, cobra vigencia en el texto del artículo 39 constitucional. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿cuál es a su parecer, a su forma de pensar, la parte que podría mejorarse si se reformara de la Constitución? Que conste que ya tiene muchas reformas, pero yo creo que las reformas a la Constitución son muchas veces necesarias porque el país no es el mismo ahorita al país que había en 1916 y 17 cuando se hizo la Constitución. Hay que irla adaptando y acomodando a diferentes cambios que hay. Por ejemplo, amigos, a ver, cuando se hizo la Constitución, un porcentaje muy bajo de mexicanos tenía acceso a las vías de comunicación, por ejemplo, al teléfono. Cuando se hizo la Constitución en Querétaro, no había tantos problemas de transporte ni vehiculares. Cuando se hizo la Constitución, no había problemas de contaminación. Cuando se hizo la Constitución, no había televisión que penetra en todas las casas de los mexicanos. Entonces, son circunstancias muy diferentes las de ahora, el año 2015, a 2 años de conmemorar 100 de la Constitución, a las que hubo en su origen. Entonces, licenciado Vélez, ¿cree usted que sea bueno hacer algunas reformas o cree usted que fuera prudente convocar un nuevo Congreso Constituyente? Bueno, arquitecto, a mi particular punto de vista, la Constitución no se ha agotado, todavía está vigente y basta con las reformas. ¿Qué se podría reformar para mejorarlo? Pues mire, es muchas cosas que se podrían hacer. Para empezar, yo volvería atrás a esta reforma que nos introduce a los derechos humanos y a los tratados internacionales por encima de la Constitución. Es cierto que todo mundo tenemos derechos humanos desde el momento en que nacemos, o según algunos desde que somos concebidos, pero una cosa diferente es el derecho en el sentido entendido como la definición que nos dicen en la escuela, es un conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del hombre en sociedad. La sociedad es dinámica, el mundo es cambiante. Usted lo acaba de definir prolijamente en algunos aspectos que mencionó. Entonces, si cambian las circunstancias, si cambia la vida externa del hombre en sociedad, es necesario también cambiar el derecho. Y la Constitución es el fundamento de nuestro derecho. Entonces, si la Constitución nos está marcando un modelo de país, también hay que actualizar esa Constitución
para que siga respondiendo al modelo de país. Pero yo sí pediría a nuestros legisladores a que legislen con sentido común y no legislen utopías. Por ejemplo, en los Estados Unidos mexicanos todo individuo tiene derecho a la salud. Vemos que no es cierto. Hay muchas personas que no tienen derecho a la salud porque no están afiliados al IMSS o al ISSSTE o al Seguro Popular, con el que ahora después un régimen anterior quiso actualizar la obligación del Estado que ya tenía y que ya prestaba, ahora al cobrar para un seguro popular y que además se presta en peores condiciones que antes. Pero no solo esto, sino que además nos dice que todo individuo tiene derecho a una vivienda digna. Por favor, ¿cuántos millones de mexicanos no tienen una vivienda digna? Bueno, ni siquiera una vivienda, ya no digamos digna. Bueno, es que hay una confusión de palabras o de términos, usted acláreme. ¿Dice que tienen derecho o que deben tener acceso? Porque a lo mejor derecho sí tenemos, ¿no? Pero una cosa es tener derecho y otra cosa es tener acceso, por ejemplo, a la salud. Estos artículos están contenidos en lo que se llama la parte dogmática de la Constitución. Se divide en parte dogmática y parte orgánica. Parte orgánica, la que estructura los órganos del Estado y su funcionamiento. Y parte dogmática, la que contiene lo que antes llamábamos garantías constitucionales o garantías individuales, y al estar en una garantía constitucional, al estar en ese capítulo, son los mínimos derechos que usted tiene y que el Estado le debe de respetar. Si la parte dogmática de la Constitución dice que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo tiene derecho a una vivienda digna, es un dogma legal, y el Estado está obligado a otorgar, sí, a cumplir, como tantas otras cosas que hay por ahí dispersas en la Constitución que son imposibles de cumplir. ¿Por qué legislar en ese sentido nada más para quedar bien ante la gente? Pero sabiendo que es una utopía. No vamos a ver nosotros, ni usted ni yo, el día en que todo mexicano tenga una vivienda digna, porque además las viviendas que venden los organismos asistenciales de este tipo no se puede llamar vivienda digna a una vivienda de 50 metros cuadrados, por favor. Eso no es una vivienda digna. O también deberíamos de empezar por definir qué se entiende por dignidad, ¿no? Por tener una vivienda digna. Entonces, lo que habría que reformar son varias cosas, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se reforma, con lo que se actualiza. Aunque esté muy parchada, como usted lo dijo, nuestra Constitución sigue vigente y no se ha agotado, y no se ha alcanzado el proyecto de nación que esboza el artículo 40 constitucional. En materia de derechos o garantías, ¿cuál es la diferencia entre ellos, licenciado? Bueno, la garantía es un derecho también, pero el derecho en sí es algo que nos pertenece porque se nos concede o porque lo ganemos, ¿sí? Bien sea que nosotros nos hagamos acreedores a un derecho o que nos lo conceda la ley porque tal vez ya nacimos con ese derecho. Usted tiene derecho a respirar, a comer, a hablar, a moverse. Son derechos que sí se podrían llamar derechos humanos y que nacen con usted, derechos naturales que nacen con usted. Pero hay otro tipo de derechos que tienen que adquirirse. Usted es arquitecto porque estudió la carrera de arquitectura, porque su universidad le otorgó un título y una cédula para ejercerlo. Usted tuvo que ganar este derecho, el derecho a ejercer su profesión. No sé si con esto me entiende la diferencia. Sí, cómo no. Pero me decía usted al principio, cuando conversábamos antes del programa, amigos, de la cuestión de los derechos humanos y las garantías. Bueno, yo le comenté a usted que hay ahorita una polémica entre los juristas en que si las garantías constitucionales las reconoce o las otorga la Constitución. Una cosa es reconocerlas y otra es otorgarlas.
Otorgarlas es que por el simple hecho de que diga en la ley que usted tiene libertad de tránsito, que usted tiene libertad de expresión, que usted tiene libertad de todo lo que tenga libertad, eso es estar reconociendo las garantías. Pero ¿cuándo las concede? Las concede pues cuando no las tiene usted y la ley le dice, te doy el derecho de hacer esto, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, aquí está la discusión, el diálogo tan candente entre los juristas, si la Constitución concede o reconoce simplemente los derechos humanos o las garantías individuales o constitucionales, o como le queramos decir, o garantías de los derechos humanos, como ahora se llaman. Muy bien, licenciado. Amigos, otra vez nuestro productor Héctor Zamora Tayabs nos indica que salgamos a un momento y ahorita regresamos. Sí, amigos, no se vaya. Estamos platicando sobre la Constitución, sus alcances, su impacto sobre la población. Y ahorita que regresemos vamos a hablar sobre un poco la historia del constituyente. Amigos, Revelando la Historia, continuamos en esta noche con la sección de libros y efemérides. Gracias de verdad por continuar con nosotros. Tenemos el tema de hoy, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y vamos a hablar acerca de algunas publicaciones que tienen que ver con este tema, no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel del estado de Hidalgo. Pero antes quisiera comentarles y compartirles algunos elementos que son importantes pues de tener en cuenta cuando hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunos de ellos ya han sido tocados por nuestro invitado de esta noche, pero es muy importante pues tenerlos en la mente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está basada en previas constituciones, en previos leyes que buscaban pues establecer un orden en nuestro país y establecerlo como un proyecto de nación viable. Los documentos que antecedieron a la Carta Magna están, por ejemplo, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, emitida en el año de 1824, también las 7 leyes constitucionales que fueron emitidas entre los años de 1835 y 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana emitidas en 1843, la Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en su primera versión, en la de 1857. También hay que recordar que la Constitución precisamente de ese año de 1857 fue establecida gracias a un congreso extraordinario que tuvo su sede en la Ciudad de México tras firmarse el Plan de Ayutla que desconocía el gobierno de Santana. En febrero de 1857 se aprobó esa constitución bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, sin embargo fue desconocida a los pocos meses y sobrevino una rebelión debido a la inestabilidad que imperaba en nuestro país y que trajo como consecuencia la guerra conocida como de los 3 años o la guerra de reforma entre conservadores y liberales. También tras la revolución de 1910 que luchó por reeducar a Porfirio Díaz, en diciembre de 2016 el entonces primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, lanzó una convocatoria para realizar un congreso que reformara la Constitución de 1857 y se adoptaran pues nuevas adecuaciones que respondieran a los tiempos que estaba viviendo nuestro país en los albores del siglo XX. El documento al que se llegó fue promovido por Carranza y pues es la Constitución, la base de la Constitución que nos rige hasta este momento. El 5 de febrero de 1917, el jefe Venustiano Carranza, decíamos, fue a la ciudad de Querétaro, ahí se realizó esta asamblea constituyente y pues permitió que se establecieran las bases de nuestra Carta Magna. Hay muchos libros que hablan precisamente, pues no solamente de la Constitución en sí como el documento rector de la vida política de nuestro país, sino también de los personajes y de quienes han tenido que ver con sus diferentes etapas, con sus diferentes gestaciones, decíamos. El libro más importante acerca de la Constitución y de los documentos que la rodean y que la antecedieron se titula Historia de las Constituciones Mexicanas, de Emilio Rabasa. Este libro, publicado
inicialmente en el año de 1990, pues es una recapitulación muy interesante y muy completa acerca de todo lo que se llevó alrededor de la Constitución. Comienza con la Constitución de Apatzingán, aquella promovida y firmada por el siervo de la nación, por José María Morelos y Pavón, además de actas constitutivas y la Constitución de 1824, los antecedentes que se tomaron del ejemplo norteamericano en ese momento, incluso también los antecedentes españoles que se usaron para esta Constitución de 1824 y los diputados del Congreso Constituyente que participaron entre 1823 y 1824 para esta Constitución. Después, este libro aborda también pues las ruinas del sistema federal, la etapa centralista ocurrida entre 1835 y 1846, dando todo el marco histórico a lo que sería la Constitución de 1857. Precisamente el capítulo 5 de este libro se concentra en esta Constitución de 1857, las influencias que se tuvieron para poder desarrollarlo, sobre todo las influencias de pensamiento que en ese momento estaban no solamente en México, sino que provenían de otros lares del mundo, por ejemplo, de Europa, y que tenían que ver pues con la igualdad y con el reconocimiento de las garantías individuales. También se hace hincapié y se hace pues una especial observancia respecto de los hombres que participaron en el Congreso Constituyente de 1857 y 1856, el año previo a la promulgación, los trabajos que se realizaron, y es que las distintas ocupaciones de estos personajes, de estas personalidades, sus intereses, pues tuvieron que ver también con cómo se fue nutriendo la Constitución de 1857, y de ahí el libro pues brinca a el puente histórico que separa ese lejano año de 1857 con el de 1917, cuando se promulga la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que está pues hasta este momento activa, con sus adecuaciones por supuesto y con todo lo que se requiere para responder a los tiempos que se viven en nuestro país. La Constitución es un documento sumamente importante, sumamente interesante, no solamente decíamos rige la vida de nuestro país, establece las condiciones políticas y jurídicas para poder vivir todos en armonía, sino que también es un documento que da incluso identidad a los mexicanos. Es un documento de suma importancia también para lo que somos y para cómo nos reconocemos los mexicanos. Es por ello que en diversas ocasiones se han hecho incluso películas alrededor de el quehacer de los constituyentes, se han editado un sinnúmero de libros que hablan de personajes específicos que participaron en el Congreso Constituyente, y este año, en 2015, se ha celebrado de diversas maneras. Por ejemplo, se emitió un billete de lotería precisamente para recordar el 98 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos, ocurrida el pasado 5 de febrero, y esto un poco preparando el camino para lo que será seguramente una gran celebración el próximo 2017, dentro de 2 años, para celebrar el centenario de nuestra Constitución. Es por ello que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitió este billete de lotería. En él pues hay algunas imágenes históricas, se puede ver la portada de la primera Constitución, se pueden ver algunos personajes, el edificio donde se llevó a cabo la Asamblea Constituyente en Querétaro, y por supuesto pues que esto será de mucho interés y es una manera de recordar y de difundir también entre la población en general pues la importancia, decíamos, de este documento histórico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido un total de 600 modificaciones en lo que va de su historia, y decíamos, corresponden y responden a las necesidades de cómo es que va cambiando la actividad cívica del país, la actividad política, y no es solamente una manera de cambiar solamente por capricho de gobierno, sino que tiene que ver pues con las necesidades jurídicas de cada tiempo y que van evolucionando y que van creciendo a lo largo de la historia. En el caso del Estado de Hidalgo se han emitido también algunas publicaciones que tienen que ver con la Constitución. Incluso hace algunos años apareció aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, una versión para niños que publicó
el Museo El Reguilete, una versión de la Constitución para niños que tenía como idea precisamente pues llevar a los pequeños a través de dibujos animados, a través de un lenguaje mucho más sencillo, que pudieran entender, comprender la importancia de cada uno de los artículos que conforman nuestra Constitución. Pero hoy vamos a hablar de dos libros particularmente que hablan de la participación de hidalguenses en la creación de la Constitución de 1917. El primero de ellos es Apuntes para la Historia del Estado de Hidalgo, del profesor Raúl Guerrero Guerrero, un libro que ya le hemos comentado, una revisión general acerca de la historia del Estado y que tiene que ver precisamente un capítulo a lo ocurrido durante el siglo XX que abre pues primero con la etapa porfirista, después con la inauguración del reloj monumental, pero también con todo lo que tuvo que ver con la Revolución Mexicana y las personalidades, los hombres que participaron en el Congreso Constituyente de Querétaro aquel año de 1917. Los nombres más adelante el arquitecto Corrales va a compartirlos con ustedes, nombres que recordamos, que conocemos muy bien y que tienen que ver pues con el desarrollo cultural y político de nuestra entidad. Muy interesante conocer el capítulo acerca de esta participación hidalguense en Querétaro en 1917. Y el segundo libro es este volumen que forma parte de la colección Bicentenario, una colección de 25 volúmenes que abordan personajes, sucesos y momentos históricos, editada en el año 2010 para celebrar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Este volumen que tengo en mis manos forma parte precisamente de estos 25 tomos y es el número 23 de esta colección. Es una antología sobre artículos diversos sobre la independencia y la Revolución Mexicana en el estado de Hidalgo. De aquí destaca sobre el tema constituyente un artículo escrito por el arquitecto Luis Corrales Vivar sobre Alfonso Cravioto y la Revolución de 1910. Es un amplio artículo acerca de la vida de este personaje, pero que hace especial énfasis en su participación en el Congreso de Querétaro, las ideas que llevó, las ideas que tenía y cómo junto con sus otros paisanos, otras personas que participaron representando al estado de Hidalgo, fue dando forma y fue un elemento muy importante para llegar a la Constitución que fue promulgada aquel año de 1917. Asimismo, el artículo sobre la Revolución Mexicana en Hidalgo de Luis Rublú Islas habla también un poco acerca de la participación que tuvieron los hidalguenses en este importante momento histórico de nuestra nación del siglo XX, que fue la promulgación de la Constitución Mexicana. Son algunos datos, algunas efemérides, algunos datos que tienen que ver con el tema de hoy y las publicaciones, por supuesto, que no pueden faltar para recomendación que usted, que quiere saber más del tema, pueda acceder a ellas, pueda buscarlas y ampliar más el espectro del conocimiento. Con esto vamos a una pausa promocional, regresamos en un momento, no se vaya, porque al volver continuamos con esta charla sobre la Constitución mexicana. Bueno, amigos, yo quisiera, para cumplir con el objetivo fundamental del programa, que es la historia, simplemente comentar, porque vale la pena comentar con ustedes, de Hidalgo, ¿quiénes son los afortunados diputados que asistieron al Congreso Constituyente? Nada más que ya no encuentro mi hojita, aquí está. Se hicieron elecciones y bueno, vamos a hablar primero del distrito de Pachuca, a donde fue como representante el licenciado Alfonso Cravioto Mejorada. Cravioto había sido precursor revolucionario, había estado trabajando en el régimen de Madero un tiempo, después cuando Madero sufrió un golpe de estado y fue asesinado por Huerta, pues Cravioto se fue del país precisamente porque Huerta lo quería asesinar. Regresó un poco más tarde y se incorporó como Venustiano Carranza desde el norte, y ya vino conforme la revolución constitucionalista avanzó hacia el centro del país. Don Alfonso Cravioto vino trabajando muy de cerca con el primer jefe Venustiano Carranza, y entonces
se presentó como candidato a ser diputado constituyente por Pachuca. Se pensaba que representaría a los obreros mineros de Pachuca, y así lo hizo. Pero les leeré a ustedes quiénes son los demás diputados. Miren, el diputado Antonio Guerrero, el diputado Alfonso Mayorga. Alfonso Mayorga era un militar que fue diputado por allá por Zimapán. El profesor y licenciado José Refugio Mercado, el señor Ismael Pintado Sánchez, el general Leopoldo Ruiz, el coronel Matías Rodríguez, que llegó después a ser gobernador del estado, Ildefonso González y el poeta y escritor Rafael Vega Sánchez. Estos 9 paisanos fueron a Querétaro. ¿Cuál fue su participación? Bueno, todos participaron en forma activa y puntual, pero hubo una destacada participación de 2 de ellos. Primero, don Rafael Vega Sánchez, que siendo como era un escritor, sabía de letras, de impresos, de edición de libros, luego solicitó y se presentó para poder hacer él el boletín escrito del Congreso. Es decir, como la Constitución iba a durar varios meses en su elaboración, pues hubo ocasión de hacer publicaciones que repartían entre los diputados, y el que se encargó de este boletín fue don Rafael Vega Sánchez, poeta, escritor, que representaba a Huichapan en el estado de Hidalgo. Bueno, también destacó mucho el diputado Alfonso Cravioto, sobre todo en la redacción de algunos artículos como el tercero constitucional, que se refiere a la educación, y después como participó en los debates del artículo 5. El artículo 5 habla sobre el derecho que tenemos los mexicanos a trabajar en lo que queramos, por supuesto que sea una forma honesta, un trabajo honesto, pero que pueda uno escoger la profesión que desee. Este es el artículo 5. Y ahí los diputados querían hacer algunos apartados para regular la cuestión obrera. Y Cravioto invocó la necesidad de realizar un artículo especial para tratar la cuestión obrera. Mario de la Cueva, un tratadista jurídico, menciona que Cravioto es el artífice de que se haya realizado el artículo 123, que nos habla de los derechos de los obreros. El artículo 123 hizo famosa en el mundo a la Constitución mexicana, porque fue la primera Constitución que abogó en una forma muy especial, como un artículo diferente, los derechos de los obreros. Inclusive lo hizo antes esta Constitución nuestra que la Constitución, que los postulados de la Revolución Rusa, la Revolución Socialista Rusa. Sí, en ese tiempo la Constitución nuestra, como dice Eliseo Vélez, con su estructura idéntica a la del grupo de los reformadores encabezados por el presidente Benito Juárez, la de 1857, así fue la del 17, una estructura similar, pero tuvo aportaciones muy importantes como son este asunto de la cuestión laboral. Y otro asunto también importante es la cuestión agraria, tratada en el artículo 27 constitucional. ¿Estoy bien, señor licenciado? El 27, que trata la cuestión agraria, y otras cosas que hasta la fecha siguen repercutiendo en el Estado. Por ejemplo, es materia federal, es decir, es del ámbito exclusivo del gobierno federal la cuestión minera. Ahí no intervienen los estados, porque la cuestión minera tiene jurisdicción federal. Un permiso para explotar una mina, todos los trámites que sean necesarios, se tratan con el gobierno federal, no con el gobierno estatal. El gobierno estatal en materia minera solo promueve, solo organiza, coordina si quiere, pero no tiene la obligación de regular. Otro asunto, por ejemplo, que incluye esto es la cuestión de explotación de hidrocarburos, el petróleo. El petróleo es materia federal. Las aguas de presas, ríos, es materia federal. Las vías de comunicación importantes que comunican, que son interestatales, son materia federal. Hay una serie de asuntos que no los puede tratar el gobierno estatal, que están exclusivamente reservados para el ámbito federal. ¿Por qué? En primer lugar, por la importancia. En segundo lugar, porque en su desarrollo intervienen varios estados y bueno, pues entonces mejor que la federación coordine y no los estados. Pero bueno, pues estas cosas fueron muy novedosas en 1916-17, que se dio a conocer al mundo la Constitución nuestra. Era una de las constituciones más avanzadas del mundo entero. A ver, licenciado,
¿Cómo ve usted esto de los ámbitos federales? Porque ahora muchos estados reclaman algunos derechos, que sería mejor que ellos pudieran organizar. Por ejemplo, hay estados que han sufrido mucho la explotación petrolera en sus lugares, con la contaminación, con todos los fenómenos sociales que trae la explotación petrolera, y quisieran tener más injerencia. Otros en materia de agua. La cuestión minera, también hay estados, sobre todo en el norte, que quisieran regular la cuestión minera. ¿Cómo ve usted si algunos de los materias que son federal pudieran descentralizarse a los estados, licenciado? A mi juicio sería positivo que los estados también pudieran opinar y también pudieran legislar y regular la explotación del subsuelo, la explotación de los hidrocarburos y la de la minería. ¿Por qué? Porque son los estados precisamente los que resienten los efectos negativos, la contaminación del suelo, de las aguas, la contaminación de todo el ambiente, y además el agua indispensable para el desarrollo y para el progreso de cada uno de los estados. Lo más justo sería que la regulara cada uno de ellos. Yo no lo vería mal. Yo abono esta petición que hacen los estados de tener más injerencia, no solamente en esto, sino en muchos otros asuntos que la federación se ha reservado. Y bueno, después vendría el ámbito municipal, que también ahí tendría el municipio que solicitar algunos derechos. Yo creo que estas cosas son poco a poco, amigos. Perdóneme, se me olvidó agradecer la participación de Abraham Chinchillas, que entró antes de este bloque. Abraham, como siempre, colaborando con el programa Revelando la Historia, con cuestiones editoriales, efemérides y sus acertados comentarios literarios. Gracias, Abraham, por tu participación en Revelando la Historia. Y regresamos al tema. Sí, efectivamente, amigos, hay muchas cosas que se le pueden hacer de mejorar a la Constitución mexicana. Pero yo invoco, y creo que el licenciado Vélez al despedirse lo hará también, a que le tengamos el respeto que nos merece nuestra Constitución. No fue obra nada más de un grupo de abogados que se reunieron o de legisladores. Es el producto de muchas luchas, inclusive luchas armadas, sangrientas, como lo fue en el siglo XIX y como lo fue en los inicios del siglo XX con la Revolución Mexicana. La Constitución mexicana es producto de la Revolución, es producto de la sangre, del sufrimiento de muchos miles, quizá cientos de miles de mexicanos, de tal manera que nos merece un respeto. Nos merece el respeto a la Constitución, a los ciudadanos en cuanto a tomarla en cuenta, y les merece el respeto a los funcionarios también en cuanto a tomarlo en cuenta, porque la Constitución limita, señala, acota los poderes públicos. Bien, para despedir el programa del tema, no se puede tratar muchas cosas, amigos, en apenas unos minutos, sobre todo de un tema tan amplio como es la Constitución. Le pido al licenciado José Vélez, que gentilmente nos ha acompañado, que nos diga una conclusión final sobre este asunto de la Constitución de México. En primer lugar, arquitecto, que coincido plenamente con usted en que pues la Constitución debe ser respetada y acatada. Para eso se promulgó, para eso se hizo, y como bien lo dice, es la síntesis de las luchas de varios años, podríamos decir de siglos, de los mexicanos que andan en busca de su cohesión, en busca de su identidad y en busca de un motivo común que los haga a todos ellos caminar en un solo sentido. La partidización, lamentablemente, ha polarizado a la sociedad en diferentes ideas. Ojalá que entre las cosas que se modifiquen se regule con mayor precisión a los partidos políticos y se evite esta polarización. Le agradezco a usted, arquitecto, la invitación. Me ha dado mucho gusto que me permita expresar mis ideas y felicito a todo su auditorio. Muchas gracias, licenciado Vélez. Amigos, Revelando la Historia, gracias a Abraham Chinchillas, gracias a León Quiterio. Y un agradecimiento muy especial al maestro, al jurista José Vélez, que ha engalanado este programa de esta vez en recuerdo de la Constitución y su entorno. Muchas gracias. Véanos el próximo, dentro de 8 días, en el próximo programa.
Buenas noches.